Buenos días, ¿cómo están todos y todas? Me da mucho gusto saludarles desde aquí de Cancún, ahorita que tenemos mucha lluvia. Espero que Dios les guarde, que estén todos con bien en casita. Y pues tenemos este estudio de mujeres y yo quería compartirles en esta mañana una palabra que Dios tocó mi corazón y se encuentra en Primera de Reyes 8, del 37 al 39. Y dice: cuando en el país haya hambre o peste, o las plantas se sequen por el calor, o vengan plagas de hongos, langostas o pulgón, cuando el enemigo rodee nuestras ciudades y las ataque, o venga cualquier otra desgracia o enfermedad, escucha entonces toda oración o súplica hecha por cualquier persona o por todo tu pueblo Israel, que al ver su desgracia y dolor extienda sus manos en oración hacia este templo. Escucha tú desde el cielo, desde el lugar donde habitas, y concede tu perdón. Interven y da a cada uno según merezcan sus acciones, pues solo tú conoces las intenciones y el corazón del hombre. Y pues esta palabra llegó a mi corazón en esta mañana, porque aunque el rey Salomón estaba dedicando el templo en ese momento y estaba haciendo esa petición a Dios, ahí dice que cualquiera que ore le está pidiendo que Dios escuche la oración y que perdone y que sane nuestra tierra. Así que pues antes de comenzar el estudio quisiera que oráramos juntos, cada quien en casita, que Dios obre. Padre precioso, queremos darte gracias en esta mañana por tu amor. Gracias porque tú nos sostienes, porque tú nos bendices. Queremos pedirte que tú toques nuestra tierra, Señor, que tú toques y sanes todo lo que ha enfermado, Padre. Te pido que guardes a tu iglesia, que guardes el corazón de la gente, que tú proveas conforme a tus riquezas en gloria todo lo que la gente necesita, sobre todo en este tiempo de carencia económica, de escasez laboral y toda enfermedad que ha venido, Señor, a atacar a nuestro planeta. Yo te pido, Señor, que tú tengas misericordia de tus hijos, de tu iglesia, y que tú sanes nuestra tierra, Señor, que tú sanes el corazón de la gente principalmente, y que obres, Padre, en nuestros gobernantes y les des sabiduría para todos los pasos que deben de tomar. Gracias, Señor, te damos porque sabemos que tú estás al control, que tú eres soberano, que eres todopoderoso, y confiamos en ti, confiamos en que nuestra vida está en tus manos. Te pedimos también que tomes este tiempo en el que vamos a estudiar un poco de tu palabra, que esa semilla sea sembrada en nuestro corazón para que te dé fruto en abundancia. Permítenos, Señor, conocerte un poco más. Abre los ojos de nuestro entendimiento, abre nuestros oídos espirituales, quita todo lo que quiera intervenir en interrupciones y demás. Señor, yo te pido que tú nos guíes en este ratito que tenemos juntos para estudiar un poco más de ti. Revélate a nosotros en Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a continuar con esta serie que estábamos viendo de libertad espiritual, libertad emocional. Y la última clase que vimos que teníamos que perdonar también como hijos de Dios que somos. Este es el segundo punto que empezamos a tocar la última clase, que para poder experimentar nosotros esa libertad emocional, pues es perdonar, porque cuando nosotros no perdonamos, somos cautivos. Y vamos a ir tratando de ver cómo es que esto del perdón funciona. Todos nosotros hemos sido lastimados, obviamente por alguien cercano, a algún familiar, padres, hermanos, esposos, abuelos, tíos, etcétera. Todos hemos sido ofendidos en algún momento, y esta ofensa la utiliza el enemigo como una carnada para ver
sí puede atraparnos y ponernos en cautiverio. Aun cuando nosotros ya somos libres en Cristo, podemos vivir o no de acuerdo a esa libertad que Dios ya nos dio. Entonces, cuando somos ofendidos, el enemigo utiliza esta ofensa para ver si puede cautivarnos o si puede atraparnos, si caemos en la provocación. Nosotros tenemos dos caminos cuando somos ofendidos: o perdonamos o guardamos rencor. Y ese rencor se va acumulando y se va convirtiendo en odio y en amargura, lo cual nos tiene a nosotros prisioneros y toma el enemigo ventaja en nuestra vida. Le damos chance de que entre, de que esté constantemente oprimiendo nuestros pensamientos, oprimiendo nuestras finanzas, nuestra salud. Nos lleva a ese resentimiento, y ese resentimiento corta el fluir del amor de Dios. El amor de Dios te lo ha dado. Nos lo ha dado a todos para que nosotros podamos darlo a otros. Pero cuando guardamos rencor, estamos obstruyendo. Es como un río que le ponemos una barricada, y ya el amor de Dios no fluye por esa barricada que está ahí. Y eso provoca en nosotros también daños en nuestra salud física, no solamente emocional, sino también en nuestra salud física. De hecho, hay un médico que se llama Stephen Hancock, que es profesor ya por más de 30 años en el Centro Médico de Oncología en la Universidad de Stanford en los Estados Unidos, y él dice que el negarse a perdonar enferma a las personas y no les permite la recuperación. ¿Y cómo es que un médico oncólogo, o sea, que se dedica al cáncer, puede ver esta situación, que cuando sus pacientes no perdonan, les es difícil sanar? Cuando ellos están guardando rencor en su corazón, o se enferman más, o la recuperación no es como debería de ser. Entonces podemos ver nosotros como cuando somos heridos y no perdonamos, nos afecta a nosotros. Más que a la otra persona, nos afecta a nosotros. Y Dios quiere que nosotros seamos libres, no por la otra persona, por nosotros mismos. Dios nos ha dado para que nosotros podamos dar a otros. Dios te ha dado amor para que puedas dar amor. Dios te ha perdonado a ti para que tú puedas perdonar a otros. Así que nuestra relación con los demás debemos de basarla en ese mismo criterio que Dios tiene para con nosotros, que es de amor, que es de aceptación y que es de perdón. Podemos leer en Efesios 4 del 31 al 32, que dice así: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. Y bueno, quisiera detenerme aquí porque ahorita que estamos todos en cuarentena, que hemos estado encerrados, que estamos unos con otros, es tan probable que seamos como cerillitos. Por ahí escuché a alguien decir así, en donde sacan chispas ya unos con los otros. Pero ¿sabes qué? Dios está utilizando este tiempo también para pulir nuestro carácter, para pulir esas áreas que nosotros no queremos que sean pulidas y que nos salimos de la casa con tal de no estar con. Pero ahora que hemos estado encerrados, pues no te queda de otra más que o arreglas el problema o lo agravas. Está en tus manos. Aquí en Efesios 4:31 dice: quítense de vosotros. No está diciendo que Dios te lo va a quitar, que Dios te va a quitar el enojo, la ira y la gritería. Aquí dice Dios: tú quítalo tú de tu vida, porque no lo necesitas. Entonces dice aquí: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira,
gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Entonces, claro que estamos en una lección fuerte de perdón, de aprender a perdonar lo más rápido posible. Quizás antes te tardabas, no sé, meses en perdonar a alguien, a tus padres, a tus tíos, a alguien. Y Dios quiere que ese tiempo se acorte. Que si te tardabas una semana en no hablarle a una persona, a tu esposo o a tus hijos, si te tardabas días en no comunicarte con ellos porque les estabas guardando rencor, Dios quiere que ya aprendas a perdonar más rápido por tu bien, no por el bien de las personas, sino por el tuyo, porque Dios está interesado en ti, en que tú camines en libertad, en esa libertad espiritual, emocional y también física, de todo dolor, de toda angustia, de toda aflicción. Entonces, quisiera que veamos unos 3-4 puntos para no tener un concepto erróneo del perdón. ¿Qué no significa el perdón? Punto número 1, no significa olvidar. No significa que tú niegues o que ignores lo que te hizo daño. No es que lo pases por alto y digas no veo nada, aquí no pasó nada y que olvides lo ocurrido. Realmente nosotros queremos aprender a perdonar para ser libres nosotros, para poder enfrentar a la persona buscando justicia, mas no venganza. Porque así es Dios. Dios es un juez justo, pero no está buscando la venganza. O sea, Jesús no tolera el pecado, pero ama al pecador. Si tú has sufrido, no sé, violencia intrafamiliar de alguna manera, sí Dios quiere que perdones por bien tuyo, pero no significa que tú tienes que seguir tolerando esa forma de vida, esa condición. Dios ha puesto, gracias a Dios por los buenos gobernantes y leyes en cada país, que deben de apoyar a la persona que está siendo víctima. Dice de hecho en Primera de Pedro 2, del 13 en adelante, dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. O sea, Dios ha puesto a estas autoridades para castigo de los malhechores. Si tú realmente estás padeciendo violencia en tu hogar, necesitas reportarlo a las autoridades, levantar un acta informativa en Ministerio Público, dependiendo del grado, hacer todo lo que la ley dice para tu protección, porque Dios ha encargado a los hombres, especialmente a los varones, maridos, cabezas de hogar, que cuiden a sus esposas, que las amen, y a sus hijos también, no que los maltraten. Entonces, sí es necesario que tú perdones por sanidad tuya, pero también es necesario que pongas límites que son sanos. Y yo te puedo recomendar algunos libros del Dr. Henry Cloud, que es un psicólogo cristiano, que tiene varios libros que han sido bestseller en Estados Unidos. Uno de ellos es Límites. Hay límites en el matrimonio, límites con los hijos, etcétera, pero hay uno en especial que se llama Límites. Ahí está la foto, que lo puedes bajar hasta en PDF para que te ayude, porque el perdón no significa que tienes que tolerar y ponerte de tapete para que siga y siga y siga esa situación
que no es correcta delante de Dios. Entonces sí, a veces es necesario denunciar, a veces es necesario no por un corazón de venganza, sino por justicia. Y a veces estas situaciones de denuncia o de separación es lo que Dios utiliza para como jalar las orejas y que la gente se dé cuenta de lo que tiene en casa, que valore a la esposa y a los hijos. Entonces el perdonar no es olvidar, no es de no sé qué sucedió, tampoco significa que tengas que tolerar el pecado constantemente. Es necesario en amor poner límites. Todos estamos aprendiendo. Nadie podemos decir, bueno, yo ya soy el top y no tengo que aprender nada más. La verdad es que todos estamos aprendiendo cómo amar, cómo poner límites, cómo perdonar y todo esto. Entonces Dios nos tiene en este trato tan especial ahora en cuarentena para que ya no nos encienda la ira tan rápido, sino que ahora podamos salir de este tiempo de cuarentena diferentes, con un trato de Dios especial, que hayamos aprendido a perdonar cada vez más rápido por beneficio propio. Perdonar tampoco significa que tienes que negar el dolor, que digas, no me duele, no pasa nada y lo ignores. Si ocultamos nuestros sentimientos, si los guardamos, eso también nos enferma. De hecho, dice el Salmo 32:3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Entonces no te calles. Primero, habla con Dios. Ya lo habíamos visto en una clase anterior. Tienes que sacarlo y tienes que hablarlo con Dios. Ponerte de acuerdo con Él. Porque el perdón realmente es entre tú y Dios. Y después entonces busca arreglar la situación. Si se puede arreglar. A veces no se puede arreglar. Porque la reconciliación depende también de la otra persona. Entonces el que tú perdones no necesariamente tiene que llevar a la reconciliación, porque así como dicen que para pelear se necesitan dos, pues también para la reconciliación se necesitan dos, que las dos personas estén dispuestas a un cambio, que las dos personas estén dispuestas a arreglar las diferencias. Entonces involucra la voluntad tuya y también de la otra persona. O sea, dice la palabra que mientras dependa de ti, busques estar en paz con todos los hombres, que sí busques esa reconciliación, pero no todo depende de ti. Tú pon tu parte, pero si la otra persona no quiere, deslíndate, porque la idea es que tú estés bien con Dios. Entonces no es olvidar, no es tolerar el pecado, no es negar el dolor y no necesariamente tiene que ser la reconciliación. El perdón, entonces, ¿qué significa? El perdón es permitirle a Dios que Él sea el juez de esa ofensa que te hicieron. Es darle lugar a Él como juez de toda la tierra. Decirle, Señor, entra tú y juzga tú entre esta persona y yo. Dice en Romanos 12, del 17 en adelante, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres, si es posible, fíjate cómo dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres, si es posible. Lo que dependa de ti, dice, haz el esfuerzo. Dice en el versículo 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos. Aquí Dios nos recuerda que nos ama. Amado, dice, no te vengues tú por tu propia mano, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza.
No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Confía en que Dios es juez. Dice, da lugar a la ira de Dios. Dios puede vengarse de ti mucho mejor de lo que tú te puedes vengar. Y Dios no quiere que tú cargues con eso, con esa carga emocional. Dios quiere que tú seas libre y que le des chance a Él, que le digas, Señor, pasa, sé tu juez sobre esto que me ha lastimado a mí. Entonces el perdón, lo primero que significa es que tú le des el lugar a Dios, el que le corresponde, de ser juez, de que Él emita el juicio, de que Él, no sé, a lo mejor lance su ira y su venganza por ti, porque Él te ama. Eso es en primer lugar. En segundo lugar, lo que significa perdonar es que tú sueltes a la persona. A veces pensamos que si no perdonamos tenemos aquí a la persona que nos la va a pagar, lo que nos debe, pero la realidad es que a nosotros es a los que está haciendo daño el retener a esa persona con nosotros. La persona a lo mejor ya hasta se murió, quizás fue tu abuelo o tu padre o alguien que te hizo algo tan fuerte que tú no has podido perdonar y pues no te va a venir a pedir perdón. Si ya se murió, imagínate, pues qué horror, ¿no? Qué miedo, como dicen. Entonces, debes de recordar que el perdón es algo entre tú y Dios, no es entre tú y el ofensor. El perdón no es entre tú y el ofensor, el perdón es entre tú y Dios. En que tú le digas, Dios, tú entra, yo lo suelto, pero tú agárralo. Eso es lo que significa perdonar, decirle al Señor que Él intervenga en esa situación. Dios nos enseña a perdonar porque Él nos ha perdonado primero. De hecho, en la oración modelo, que comúnmente llamamos el Padre Nuestro, que se encuentra ahí en Mateo 6, dice en Mateo 6:12, perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdóname a mí, así como yo también perdono a los demás. Pero ¿qué significa? Realmente es que como tú me has perdonado a mí, entonces yo puedo perdonar a los demás, porque Dios a ti te ha perdonado todo. Todas las que has hecho, Dios te las ha perdonado. Y de esa misma manera, como Él te ha perdonado, quiere que aprendamos todos nosotros ahora a otorgar ese perdón. Entonces, nuestra relación con Dios no debe de ser interrumpida por nadie. Es tú con Dios. Suelta a esa persona que te ha lastimado tanto. Suéltala y dile, Señor, la entrego en tus manos. Tú emite tu juicio, tú haz venganza. Tú sáname a mí. O sea, yo suelto a la persona para que tú hagas. Como tercer punto, algo que también debemos de aceptar es vivir con las consecuencias de ese pecado, de esa cuestión que nos lastimó tanto. Porque las consecuencias también las vivimos día con día. Quizás tus papás se divorciaron y a ti te lastimó esa situación. El que tú los perdones, pues no significa que ahora vas a tener una familia feliz y ellos se van a reencontrar y se van a volver a casar y todo lo demás. O sea, vas a vivir con las consecuencias de esa situación que te lastimó. Entonces el aprender a aceptar de, bueno, esta es mi realidad, esto es lo que la consecuencia del pecado de la otra persona que me lastimó. A lo mejor hablaron mal de ti sin que fuera cierto, te calumniaron y ya, bueno, el chisme se esparció por toda tu ciudad. Pues el perdonar pues también significa aceptar que vas a vivir con esa condición, que ya todo mundo piensa de ti algo que no es justo o que no es real. O sea, Jesús vivió con las consecuencias de nuestro pecado, aceptó esas consecuencias que era la muerte. Entonces, a lo mejor a ti no te parece justo, pero deja que eso se haga cargo Dios.
de esa consecuencia también, porque hay una palabra que te puede sostener, como a mí me ha sostenido en muchas ocasiones, que está en Romanos 8:28, que dice: todas las cosas, a los que amamos al Señor, todas las cosas nos resultan para un bien. Todas son todas, las buenas y las malas. Así que las ofensas que has recibido, Dios tiene el poder de convertir eso en algo bueno para ti, en una enseñanza para ti. No sé cómo. Hay veces que yo me he preguntado y le he dicho: Señor, no sé cómo le vas a hacer para convertir esto para algo bueno, porque yo no le veo nada de bueno. Pero tengo que confiar en su palabra. Él ha dicho que lo va a convertir para algo bueno para mí. Y tengo que confiar en que Él es todopoderoso y que Él no miente. Esa condición que estás viviendo por causa de otra persona, Dios puede convertir esa experiencia en algo bueno para ti, de crecimiento, de madurez, de carácter, no lo sé, pero Dios lo va a hacer. Así que cuando tú perdonas y aceptas también esa situación de vida que tienes como consecuencia del pecado de otra persona o de que te lastimó, también te hace estar en paz. Número 4, el perdón es algo que Dios pide que hagamos. Es un mandato. No nos está diciendo: bueno, si viene y te pide perdón, bueno, si tus sentimientos están de acuerdo, bueno, si esto o lo otro sucede. No, ahí dice Dios: perdona. A lo largo de la Biblia tú vas a encontrar ese mandato, es una dirección que Dios te da. Es como a lo mejor que tú le dices a tu hijo de 3 años o 4 años: recoge las galletas que están aquí y llévalas a la cocina. No estás diciéndole: bueno, si te dan ganas, si tú quisieras llevarte las galletas a la cocina. O sea, le estás pidiendo que haga algo. Primero porque sabes que puede hacerlo, no le estás pidiendo que cocine, ¿no? Le estás pidiendo: lleva estas galletas a la cocina. Sabes que puede hacerlo y es un mandato. Y no le estás diciendo: bueno, si todo esto sucede alrededor, si vienen tus hermanitos y lo demás, entonces llévalas. No, la instrucción es: lleva las galletas a la cocina. Aunque no tengas ganas, aunque no sientas el deseo, aunque tengas lucha en tu corazón de llevar esas galletas. Bueno, así es con el perdón. Dios dice: perdona. Punto. Muchos versículos vas a encontrar en la Biblia que dicen esto. Un ejemplo está en Colosenses 3, del 12 al 13. Dice Colosenses 3:12: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Ve cómo comienza diciéndote el Señor. ¿Cómo comienza estos 2 versículos? Dice: vístete como escogido de Dios. O sea, es algo que debes de comprender. Eres un escogido de Dios. Eres santo y amado. Aquí dice: vístete de entrañable misericordia, benignidad. Como que todo esto necesitamos para poder perdonar. Todo esto necesitamos recordar: que somos escogidos de Dios, que somos amados por Dios, que somos santos, que podemos vestirnos, dice aquí, de entrañable misericordia. Dice: de benignidad, de humildad. Claro que se necesita humildad delante de Dios para perdonar, porque lo primero que se pone es el orgullo. Es de: no, y me las va a pagar. Y aquí dice: vístete como escogido, como amado, de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. O sea, ¿cuántas cosas necesitamos para poder perdonar? Paciencia, mansedumbre. Y dice en el versículo 13: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó,
así también hacedlo vosotros. Aquí dice, bueno, tienes que tener todo esto primero. Recordar que eres un escogido, que eres un amado, que en ti hay misericordia, que necesitas esa mansedumbre, esa bondad, esa humildad, esa paciencia para poder perdonar. Dice así, de la manera que Cristo te perdonó, de esa misma manera, dice, si alguno tuviere queja contra otro, perdónense. Es un mandato. ¿Cómo podemos perdonar de corazón? Que no sea nada más, pues sí, ya te perdono, déjame en paz. Porque esta cuestión es entre nosotros con Dios, no con el ofensor. Realmente, el ofensor, como les decían, ni siquiera necesita estar vivo, ni siquiera necesita venir a pedirte perdón, porque no se lo merece. Tú estás otorgando algo que no se merece, pero estás dando lugar a la ira de Dios. Y bueno, para esto hay una historia, porque al Señor Jesús le gustaba contarnos historias para dar una enseñanza. Esta historia se encuentra en Mateo capítulo 18 del 21 en adelante, y pues quiero tomar el tiempo para leerla, porque es la manera en que nosotros podemos asimilarlo para otorgar el perdón que hemos recibido. Dice Mateo 18 del 21 en adelante. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? ¿Cuántas veces tienes que perdonar? Y Pedro dijo, bueno, hasta 7. 7 como que es un número perfecto, como que es completo, como hasta 7 y punto. Y entonces el Señor Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Eso qué quiere decir? Pues que cada vez que seas ofendido, cada vez Dios quiere que tú perdones. Todas. Y continúa diciendo, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. En nuestro tiempo podríamos decir, no sé, 1,000,000 de pesos, por decir. No estoy haciendo una cuenta exacta ni basándome en Biblia actual ni nada. Vamos a suponer 1,000,000 de pesos. A como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. En aquel entonces era muy común que hubiera esclavos y entonces podían vender gente, ¿no? Vendían al esposo, a la esposa, a los hijos. Y aquí entonces dice, este rey dijo, véndanlo a él, vendan a la esposa, vendan a los hijos y vendan todas sus pertenencias para que con eso pague lo que me debe. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. ¿Ve cómo le pide? Paciencia. Dice, ten paciencia, Señor, yo te lo voy a pagar todo. El Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. No nada más le dijo, está bien, te voy a dar chance para que me pagues luego. Aquí dice, fue movido a misericordia y lo soltó y le perdonó toda la deuda. ¿Ves cómo necesitas paciencia y necesitas misericordia? Dice, pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Vamos a suponer 100 pesos. Alguien que le debía 100 pesos. Y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Y entonces su consiervo, o sea, uno igual a él, un humano igual a él, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel
hasta que pagase la deuda. Él actuó de manera diferente a como había recibido. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? O sea, sabemos que no podemos dar algo que no tenemos. Si alguien viene y me dice, ¿me prestas 1,000 pesos? Pues a lo mejor le digo, no puedo, porque no tengo 1,000 pesos en mi cartera que darte. Pero si alguien llega y me dice, ¿tienes 10 pesos? Ah, claro, tengo 10 pesos que te puedo prestar. Y aquí entonces el Señor dice, yo te di misericordia. O sea, tú tenías misericordia, ¿por qué no la diste a otro? Entonces, viendo este versículo de nuevo, Mateo 18:33 dice, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Estos verdugos realmente simbolizan a los demonios. Esos demonios que te están acosando, que no te dejan tener paz, que te roban el gozo, que te roban la alegría, el poder disfrutar a tu esposo, a tus hijos, las bendiciones que Dios te da. Esa tribulación, esa angustia, esa enfermedad, son verdugos que están ahí porque tú no has perdonado, porque tú no has otorgado lo que a ti te fue otorgado. Vamos a recordar un poquito qué significa justicia, porque tú puedes decir es que no es justo. ¿Qué significa justicia? ¿Qué significa misericordia? ¿Qué significa gracia? Justicia significa darle a alguien lo que merece. Merece a lo mejor la muerte, merece ser colgado, merece que le parta un rayo. Quizás eso es lo que merece la persona que te ofendió. Pero tú le estás dando el lugar a Dios, que es el juez, porque Dios en ningún versículo se encuentra el que tú seas juez. Juzgarás a los ángeles en el milenio o allá en el cielo en algún momento, pero aquí en la tierra no hay ningún versículo que diga que tú eres juez, que tú vas a juzgar el pecado o el corazón de la gente, porque dice de la palabra que solo Dios conoce el corazón, nosotros no. Dios es el juez justo. Aquí en el pasaje de Mateo 18 que vimos en el versículo 25, dice, a este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer, hijos y todo lo que tenía para que pagase la deuda. El juez determinó, esto es lo que él merece. Por no haberme pagado, él merece que sea vendido, que se venda a su esposa, que se vendan sus hijos, que se venda su casa y todo lo que tiene, para que pague la deuda. Eso es justicia. Eso es lo que él merece. La paga de nuestro pecado, dice la Biblia, que merece la muerte. Eso es justicia. ¿Qué significa misericordia? Porque ahí dice que este rey o este señor tuvo misericordia. En el versículo 27 de Mateo 18 dice, Señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Quiere decir misericordia, no darle a alguien lo que merece. Es detener. No le voy a dar lo que se merece. Eso es tener misericordia. Dios no nos ha dado lo que merecemos. No te ha pagado conforme a eso. No te ha dado justicia, sino que te está dando misericordia, porque no te está dando lo que mereces. Dios lo que nos da es algo más allá de tener misericordia de nosotros, de decir está bien, pues lo perdono. Dios nos da gracia. Gracia significa dar lo que no mereces.
No solamente es perdonar a la persona, sino ahora es bendecirla y darle lo que no merece. Y Dios nos bendice día con su gracia, nos da lo que no merecemos. Si realmente somos honestos, podemos ver que sus misericordias son nuevas cada mañana, que te ha dado tantas cosas que no mereces. Esa es su gracia. Es un favor inmerecido. Es una influencia divina en tu corazón y se refleja en la vida, se ve, se nota. Eso es gracia, que tú estés recibiendo cosas que no mereces, porque tu pecado merece la muerte y Dios no te ha dado justicia. Dios te ha dado misericordia y gracia. Día con día Dios te da bendiciones, te da cosas que a veces ni siquiera te das cuenta de todas las bendiciones que Dios te regala. Entonces, así como tú has recibido, así Dios quiere que tú des. Tú no recibiste justicia, no des justicia. Deja que el juez justo haga justicia. Tú has recibido misericordia. Tú has recibido gracia. Esa misericordia, esa gracia es la que Dios quiere que tú otorgues, porque la persona que te ofendió no merece que la perdones, no lo merece. Pero Dios quiere que tú aprendas a dar a las personas lo que no merecen, que es misericordia, que es gracia, que es perdón. Entonces, ¿cómo podemos realmente perdonar? ¿Cómo le hacemos? Y solamente esto es un tip, para que puedas llevarlo a cabo de una manera sencilla o fácil. Punto número 1, toma la decisión de perdonar. El perdón es una cuestión de decisión, no de sentimientos. No es de si tienes ganas hoy, si amaneciste bien hoy. Es voy a decidir obedecer a Dios. Es como el niño, voy a llevar las galletas a la cocina, aunque no tenga ganas. Entonces, el perdón es una cuestión de tu voluntad, de que tú quieras hacerlo, que tú quieras obedecer a Dios, que tomes esa decisión. Ese es el primer punto y el más importante para comenzar. Una vez que tú hayas dicho, va, Señor, voy a tomar la decisión de perdonar, porque ahora sé que el beneficiado voy a ser yo, no la persona, porque ahí la sueltas para que Dios, o sea, das lugar a la ira de Dios y a su venganza. Dice Dios, mía es la venganza, yo daré el pago. Suéltala para que Dios obre. Segundo punto, haz una lista en tu mente o en una hoja o en algún lado. Es un buen ejercicio que hagas una lista y que digas, primero, ¿a quiénes tienes que perdonar? Seguro a los más cercanos a ti, porque a veces te han lastimado sin querer o sin que ellos se enteren, o a veces sí, pero la cuestión es que tú te has sentido ofendido. Entonces en esa lista pones, no sé, a mi esposo por esto, por esto, por esto, por esto. A mis padres por esto, por esto, por esto, por esto. A mis hermanos por esto, por esto. A mi tío, a mi tía, a mi abuelito, a mi jefe del trabajo, a tus amigos. O sea, ve de lo más cercano a lo más lejano en tus relaciones. Y una vez que tengas esa lista, ora y ve uno por uno, diciendo, Señor, yo perdono a mi padre por haberme abandonado. Yo lo perdono por ser un borracho, por gastarse el dinero, por todas las cuestiones que tú hayas vivido. Yo lo perdono, lo suelto en tus manos. Perdono a mi mamá por esto, por esto. Perdono a mi esposo por esto, por esto. Perdono a mis hermanos por esto, por esto. Y una vez que hayas orado y que le hayas entregado eso a Dios, rompe la hoja, tírala, quémala. No es para que quede ahí de evidencia para nadie, porque la idea no es que otros puedan leerla.
rómpela porque eso fue algo entre tú y Dios. La lista te ayuda a ti a recordar, para soltar y para dejarlo en manos de Dios. Entonces, estos son 3 tips que te pueden ayudar a cómo otorgar el perdón, cómo otorgar esa misericordia, esa gracia a quien no lo merece. Y entonces viene una sanidad para nosotros. Nosotros no sanamos para luego perdonar. Nosotros perdonamos para poder sanar. O sea, con el tiempo sabemos que una vez que hayamos perdonado, podemos ver a la persona o la situación y ya no nos va a causar el dolor que nos causaba antes, porque ya lo soltaste. Y si tienes en la oración que llorar, llora, porque es algo entre tú y Dios, en el que tú le estás diciendo: Señor, interven tú haz la obra, yo no puedo, yo por mí que le caiga un rayo. Como ya vimos en una clase anterior, que le vaya mal, súper mal. Pero quiero otorgar lo que yo he recibido, que ha sido misericordia, que ha sido gracia. Y quiero recomendarte un libro y una película. Por si te gusta la lectura, puedes bajar en PDF, comprarla en Amazon. Creo que tienen muchas ofertas o tienen sus libros de forma gratis. Hay uno en especial que se llama La paz del perdón, de Charles Stanley. Ya tiene tiempo este libro, pero es un muy buen libro que te puede ayudar a este proceso del perdón en tu corazón. Quisiera citar algo que viene en este libro. Dice: tenemos que ver a los que hemos perdonado como instrumentos en nuestra vida para ayudarnos a crecer en la comprensión de la gracia de Dios. Y eso se los quise leer tal cual porque dije: wow, es que esto encierra lo que es el perdón. Se los vuelvo a leer. Dice: tenemos que ver a los que hemos perdonado como instrumentos en nuestra vida para ayudarnos a crecer en la comprensión de la gracia de Dios. Y otro párrafo chiquito de este mismo libro dice: el perdón es un proceso que puede ser doloroso y a veces parece interminable. Cualquiera que sea nuestro dolor, cualquiera que sea nuestra situación, no podemos asirnos de un espíritu que no perdona ni un día más. Tenemos que involucrarnos en el proceso de perdonar a otros y descubrir lo que quiere decir ser verdaderamente libre. El perseverar y fijar los ojos en aquel que nos perdonó será una fuerza liberadora como ninguna otra cosa que hayamos experimentado. Fijar nuestros ojos en aquel que nos perdonó. Eso nos va a ayudar a ser libres. Fija tus ojos en Cristo. Fija tus ojos en aquel que te perdonó. Él te da la fuerza para hacer las cosas. No te va a pedir algo que no puedas hacer. Dios siempre te pide algo que tú puedes hacer. Dios te pide que perdones porque tú puedes perdonar. Y para los que les gusta las películas, pues también tengo una película que recomendarles en Netflix que se llama La Cabaña. Esta película tiene una gran enseñanza en cuanto al perdón. Y pues no se fijen en cuestiones teológicas que a lo mejor digas: es que esto no me está cuadrando con mi idea, con lo que yo he aprendido. No te fijes en la cuestión teológica o en estas cuestiones. Fíjate en la enseñanza principal de la película. Te lo digo por algo, para cuando veas la película no digas: no, ¿cómo esto sucede así? O ¿cómo lo ponen de esta manera? No te fijes en esos detalles, no te fijes en esa cuestión. Fíjate en la enseñanza principal de la película. Yo espero que Dios toque tu corazón si es que ves la película o lees el libro, pero más que nada yo espero que Dios impacte tu corazón día con día para que tú seas como Él es, porque estamos siendo conformados a su imagen.
tú y yo estamos siendo conformados a su imagen porque Él tiene un propósito grande en la eternidad para ti y para mí. Y entonces, qué mejor que empecemos a caminar de acuerdo a su voluntad para que seamos libres nosotros, para que podamos parecernos cada vez más a Él. No podemos decir que lo hemos alcanzado, pero como dice Pablo, una cosa hago, miro hacia adelante, olvidando lo que queda atrás. Ya no te fijes en el pasado. Fija tu mente en la meta, en lo que Dios tiene para ti. Entonces, pues vamos a orar para despedirnos. Yo le doy gracias a Dios porque nos permitió estar juntos en esta mañana. Ya es tarde aquí, son las 12:20. Yo espero que esta palabra haya quedado en tu corazón, que Dios siga obrando en tu corazón y en el mío, para que Dios nos siga puliendo, que siga restaurándonos, que siga llevándonos a más. Padre, yo quiero darte gracias en esta tarde por tu amor, gracias porque hemos recibido de ti misericordia, porque hemos recibido de ti gracia. Enséñanos, Señor, a tener un corazón conforme al tuyo, que podamos parecernos a ti cada vez más. Sigue obrando en nuestro carácter, sigue obrando en nuestro corazón, para que alcancemos estaturas mayores en Cristo cada vez, Señor. Sigue usándonos también para bendecir a otros. Te damos gracias por nuestra familia, por nuestros esposos, por nuestros hijos, por los tesoros que tú nos has dado en las manos, Señor. Enséñanos a bendecirlos, a cuidarlos, a protegerlos. Gracias, Señor, te damos porque eres tan bueno con nosotros. Te alabamos, te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues, si Dios lo permite, nos vemos el domingo a las 11 de la mañana. Dios les bendiga.